Tenemos hoy día una visita muy querida por el portal socialista y por todos los que somos militantes del Frente Amplio y la izquierda. Es la actual presidenta del Frente, Constanza Martínez. Muchas gracias por esa presentación, Jorge. Yo creo que no sé si todo el mundo, pero agradezco mucho y me siento muy honrada de poder estar conversando contigo. Yo creo que hay un respeto y un cariño muy grande por Constanza. Porque, bueno, además tiene una trayectoria política muy interesante para una persona tan joven. Lo digo porque yo me tocó muy joven cosas que eran muy interesantes. Y creo que eso sirve mucho más adelante en la política. Pero, ¿cómo empezaste tú? ¿De dónde viene tu vocación por la política? La vocación misma, yo creo que fue algo como todo en mi vida, un poco de ir destacando momentos, sacando conclusiones, pero sin una referencia material que me dijera que era la política el camino que tenía que tomar, digamos. Yo he participado siempre en espacios más, en mis inicios desde el mundo social, y luego a partir de eso, el mismo proceso de estar en esos espacios, yo partí siento que mi primera especie de militancia fue la educación popular. Trabajé en una agrupación en Villa La Reina y de ahí empezamos a trabajar y organizarnos entre distintos espacios, distintos compañeros en la Universidad de Chile. O sea, es cuando ya estaba en la universidad. Sí, o sea, antes tengo una aproximación muy grande sobre temas como la justicia social y esas cosas, pero siento que la política en sí misma ya la conocí en la universidad. Tengo una familia que nunca participó en política activamente, eran personas muy demócratas, pero no sintiéndose parte de algo así como la política. Mi mamá es profesora de Estado, mi papá estudió ingeniería en ejecución cuando nosotros ya habíamos nacido. Constanza, ¿y el 2006 tú eras estudiante secundaria? No. Era mechona. Era mechona. Ah, claro, porque tú fuiste presidenta del centro el 2011. El 2011, sí. El 2011, cuando nos conocimos. Así nos conocimos. Yo estaba muy nerviosa. Porque te estaba invitando a un foro. Me invitaste a un foro, claro, y yo había sido candidato presidencial hacía 2 años, el 2009. Sí. Un foro. ¿Quién más? ¿Te acuerdas de quién más estaba? Yo creo que estaba Girardi. No, nosotros en esa época Revol, lo dudo. Bueno, y ahí a la salida conversamos, me acuerdo, y yo le dije, ¿tú dónde militas? Y tú me contestaste, en Arrebol. En Arrebol. Yo dije, ¿qué será Arrebol? Bueno, Arrebol no le ha ido tan mal. Por favor. Era Gonzalo era de Arrebol. Gael. Y Gael era de Arrebol, y tú de Arrebol, ¿no? Sí. Ha ido bastante bien. Pero ¿de dónde salió ese nombre? Fue una votación, estaban entiendo que entre Rieles y Arrebol, y hay voces que dicen que fue Gonzalo Vinter el que arregló esa, pero no sé, no me consta. Esa votación. No me consta. Sé que hubo un proceso a muñequear, pero claro, a favor de Arrebol. Partimos a través de la educación popular, pero luego rápidamente también empezamos a trabajar en la universidad, y ahí Arrebol ya trabaja más en política universitaria. Yo ahí ingreso a Arrebol porque antes participaba más en otro espacio. Vino la toma del 2009, en la que el presidente Boric era el presidente del Centro Estudiante, claro. Y trabajábamos muy cercanamente con Izquierda Autónoma, y luego ya después de que yo soy presidenta del Centro Estudiantes con Arrebol el 2011, que fue un año que nos cambió la vida a todos, tomamos la definición de ingresar todos juntos a Izquierda Autónoma. Entonces también mi base es Izquierda Autónoma y luego Movimiento Autonomista, luego Convergencia Social, luego Frente Amplio. Ese es mi camino. Y dime una cosa, la idea autonomista era algo que estaba presente ¿era solo el nombre? Había cuadros que
conocían la literatura autonomista, los autonomistas italianos. Sí. O sea, siempre fue muy ligado a eso, pero yo diría que nosotros también hemos sido siempre bastante huérfanos, en algún sentido. Yo me siento un poco así, y que hemos ido construyendo familia un poco en base a ese camino común con los compañeros que nos vamos encontrando y con las referencias que vamos admirando. Entonces, para mí también, yo me siento heredera de tu generación y de tu lucha de manera muy humilde, pero sin haber tenido propiamente un proceso, en el fondo, ni decisión, ni de que salimos de otro espacio. Yo creo que eso también es bien interesante del Frente Amplio. Hoy día, cuando vemos, hay muchos partidos políticos nuevos, pero son muy pocos los partidos políticos que nacen a partir de no un quiebre de otro partido, sí, sino el nacimiento de algo que viene referenciándose hace un buen rato. Pero claro, nosotros siempre vimos la experiencia de la zurda en su momento, vimos la experiencia, casi todos leímos mucho Gramsci cuando estábamos en la universidad, tenemos una referencia respecto a cómo buscamos una izquierda moderna y cómo eso puede significar un aprendizaje respecto a los socialismos reales, pero también una mirada puesta en el futuro y en ver críticamente las cosas que pasaron. Creo que siempre también desde muy jóvenes fuimos muy poco... no sé cómo explicarlo de una forma, porque no es pollerotiva con el resto, tiene que ver más con nosotros mismos. Por ejemplo, en mi época había muy esta idea de que la izquierda tenía que ser muy seria, y no tenía que ver fútbol. Y como decían, como que el fútbol era como el opio del pueblo, o había que prende la tele, apaga la tele, prende tu mente. Yo siento que todos nosotros nos formamos en algo completamente contrario, que era, somos muy de izquierda, pero creemos que el fútbol explica Latinoamérica y que, no sé, el triunfo de la Copa América del 2015 a todos nos cambió la vida y es el mejor momento de este país, digamos. Sí. Y la cumbia es maravillosa y hay que cantar y ser alegres y hay que también ser críticos de lo que hemos vivido y darnos cuenta de que las cosas hay que cuestionarlas, mirarlas, que hay que conectarse con las sensibilidades del pueblo y que por lo tanto hay que buscar una izquierda que sea para ahora, digamos. Yo creo que eso que has dicho es lo que define al Frente Amplio, o lo digo desde el punto de vista de los que no estuvimos en ese proceso. Tú estuviste desde el comienzo, casi. Bueno, yo en realidad te conté que encontré una foto el otro día, te lo voy a mandar. No, el 2017. Encontré el 2013. Cáchate. El 2013, o sea, yo era frente amplista. ¿Viste? Avant la letra. Sí, yo creo que es de los formadores. Pero la foto es frente al CERVEL. Ah, mira. Y estamos abrazados el día en que fueron a inscribirse las tres candidaturas a diputados de izquierda. Gabriel Boric, Daniela López. Gabriel Boric, Daniela López Francisco y Pancho Figueroa. Y estamos ahí, ¿no? Qué hermoso. Es muy bonita la foto, porque hay otra gente. Hay un actor, Orton, creo. Orton, tú debes conocerlo. Y está una compañera, que no recuerdo cómo se llama, que era una dirigente social. Estamos los seis ahí. Y yo después fui a Valparaíso y ahí proclamé a la Daniela, que hizo una campaña espectacular, porque... Yo me acuerdo que le pregunté esa noche y le dije, ¿y tú naciste acá? No, me dijo, no, yo soy santiaguina. Bueno, pero ¿y vives acá? No, tampoco. Fue candidata. Bueno, es que también en ese momento había binominal. Que no hay que olvidarnos nunca, porque ahí rompimos el binominal con el presidente en Magallanes. A mí me tocó viajar a Magallanes. Tú estuviste en Magallanes con Gonzalo. Fui yo primero y después, cuando yo me fui, Gonzalo llegó. O sea, siempre ahí trabajando juntos. Y después tú fuiste jefa de gabinete de Gonzalo, años después. Años después. Cuando Gonzalo fue electo diputado. Así es. Por este distrito, el distrito 10. Y de la Escuela de Derecho, Constanza, me puse nostálgico. Yo tengo un tan buen recuerdo de ese tiempo. Es un tiempo espectacular para mí, porque yo estudié entre el 58 y el 62, después me recibí el 64, hoy nunca ejercí.
Pero fue, imagínate tú, fue la época de la Revolución Cubana, ocurrió la Revolución Cubana. Wow. Perdimos siempre la fecha, siempre, porque durante 13 años seguidos fueron presidentes demócratas cristianos. Mira. Y era la democracia cristiana que gritaba América del mañana, demócrata cristiana. Tenían tanta fuerza como la que teníamos nosotros, ¿no? Y nos enfrentábamos en el patio de la fecha con gritos, con canciones. Bueno, casi todos los que recuerdo terminaron en la izquierda, son compañeros nuestros, fueron compañeros nuestros, tanto por el MAPU como por la izquierda cristiana. Pero fue una época para mí muy linda. ¿Tú tienes un buen recuerdo de la escuela? Tengo muchos recuerdos de esa facultad. A mí me costó mucho entrar porque, o sea, me fue bien en la prueba, pero me costó culturalmente llegar a un lugar tan grande, tan diverso. Yo no tenía una formación de lectura, más que siempre me gustan mucho las novelas, pero la teoría me costaba mucho estudiarla. Estuve en un colegio en donde no te enseñaba más bien a ser señora que a otra cosa. Los quiero mucho, pero... y eso también fue muy, muy raro, y además se vivió un cambio muy, muy interesante políticamente en la facultad en ese momento, que yo creo también es expresivo de lo que estaba pasando en la política en general. Cuando yo llegué, los partidos políticos eran muy fuertes en la facultad. ¿En la facultad? Sí, y tenía muy constituido también una forma de hacer política, que era como uno tenía los mejores cuadros que eran formados desde el primer año. Si uno no estaba en esos espacios, no eras capaz de, en el fondo, estar un lugar muy grande, que te abre mucho la cabeza, que te expone a muchas cosas, que es muy difícil además. Y yo, que era buena para hablar antes, entré y me quedé callada mucho tiempo, porque, claro, pues había que estar en un podio y solo hablaban arriba, nosotros lo decíamos arriba del cajón de fruta, solo ciertas personas que tenían ciertas características. Y con el paso del tiempo, yo creo que también producto de estos nuevos movimientos y nosotros mismos que empezamos a involucrarnos y a empezar a hacer educación popular y a ver esas cosas, por ejemplo, empezó a cambiar cómo nos ordenábamos en las asambleas. Empezamos a tener muchas asambleas como en el patio. Era la época de las asambleas. Y entonces, en vez de que hubiese un escenario y todo el resto abajo, empezamos a hacer un círculo. Y la gente pedía palabras así con la mano. Y le daban 2 minutos. Cierta cantidad de tiempo para que todos pudiéramos hablar. Sí. Y todas esas cosas yo creo que también fueron permitiéndome, primero, empezar a sentirme que yo tenía un espacio ahí, que me fui formando con mis otros compañeros y compañeras, de que podías ir formándote con los otros, y que yo creo que ahí tanto la movilización del 2006, porque también fue muy importante haber visto eso, la 2008, que fue igual de grande que el 2006, pero a nadie le importó, y esa frustración también fue muy elocuente cuando fue el acuerdo de la LGE. Luego el 2009 nuestra campaña interna. El acuerdo en que se tomaron de los brazos fue el 2008. Fue el 2008. No el 2006. Ya. No. El 2008, en que se tomaron de la mano, segura, como digo yo, el presidente del PPD con Hernán Larraín de la UDI. Yo creo que no es tan problemático que se junten de las manos, porque yo ahora lo he mirado y el problema tiene que ver más con cerrar totalmente el proceso. Porque, por ejemplo, con la reforma de pensiones a mí también me pasa hoy día que lo veo como cuáles son esas similitudes y diferencias en esos momentos. Y creo que ahora estoy mucho más convencida y entiendo mucho más las razones de por qué había que hacer acuerdos. Sin embargo, creo que el cerrar una discusión política desde la política y no poniéndola siempre en constante conversación con la sociedad es lo que a mí quizás más me hace ruido. Más que el hecho del acuerdo mismo. Acuerdo, claro. Es el que aquí se cerró el problema. Sí, y además tan mal cerrado. Yo creo que ese acuerdo no fue... No hay huellas de ese acuerdo, el acuerdo nacional por la educación, que habría un nuevo momento que era histórico. No fue así. Y quedó expresado en el 2011. Digamos. Así es. Oye, a propósito de eso, para saltar al presente, vamos. Tenemos que celebrar el triunfo de nuestra candidata del Frente Amplio en la USACH, en la Federación de Estudiantes. La conocí el otro día. Una tremenda dirigente. Ahí en el aniversario, en el acto aniversario. Y también ganamos
la Católica de Valparaíso, me parece. Es que igual hay lugares en los que vamos en acuerdo, pero este es más... El de la USACH es más... pero muy bonito. Muy bonito, sí. Ahí hay un desafío importante, pues que las generaciones que estuvimos en el movimiento estudiantil dejemos que las nuevas generaciones hagan su propia historia y que también nos sintamos siempre interpelados como partido a no ser un partido que se habla a sí mismo, sino que es capaz de ir involucrándose con la sociedad. Yo creo que eso es un mantra que tenemos que sacarlo siempre, de cómo se vincula la política con la sociedad y la sociedad con la política, que aunque sea una frase clásica, por algo las frases son clásicas. Sí. Yo dije una vez, porque tú sabes, los viejos son reclamones, somos reclamones. Todos pero no es, en este punto no es mi caso, no. Reclamo en otras cosas. Pero hay gente de mi generación o posteriores, yo ya de mi generación, creo que debo ser uno de los últimos que está activo. Dicen que a los viejos no nos dejan en el Frente Amplio. No. Y yo les dije la otra vez, mira, olvídense de los viejos se están acabando por el propio transcurso del tiempo. Aquí el problema generacional que yo veo como el principal en el Frente Amplio es ser capaces de reproducirnos hacia abajo, hacia los más jóvenes. Y ahí yo creo que hay que hacer una inversión de tiempo, de recursos humanos, de esfuerzo, para que en las generaciones más jóvenes el Frente Amplio avance, ¿no? Que he visto lo tuvimos aquí invitado a Claudio Calabrán, es el presidente del Frente Estudiantil, y creo que están haciendo un buen trabajo. Creo que están, junto con la Sofía Geimer y con otros jóvenes, porque ese es el tema. El tema es cómo evitar que se produzca un salto, un quiebre, un vacío, y llegar a los más jóvenes. Entonces, a mí me dio mucha alegría cuando supimos lo de la FEUSACH, de la Federación de la USACH. Me parece que es un punto interesante el que plantea Jorge, porque me gustaría quizás debatirlo. Normalmente se atribuye al Frente Amplio como una fuerza generacional, etaria. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso, no porque no vea que una parte importante del nacimiento de nuestro movimiento tuvo que ver con el movimiento estudiantil, pero también con varias otras contradicciones que en el fondo yo planteaba el otro día, que tienen que ver más con que nosotros somos producto de la transformación neoliberal impuesta en dictadura y cómo eso produjo una serie de contradicciones que tuvieron como protagonistas a personas de carne y hueso de nuestro país que empezaron a sufrir cosas como el endeudamiento. De hecho, Gonzalo lo decía bien en la campaña cuando decía: nuestro problema principal de diferencia con la concertación tenía que ver con que nosotros empezamos a notar que había un malestar y una diferencia sobre, por ejemplo, de que el hecho de poder acceder al endeudamiento significaba en gran medida un avance hacia el mercado y también a que las familias pudieran tener un mejor pasar diario, digamos, pero que eso también traía aparejado una serie de dolores que no podíamos omitir. Y por lo tanto yo creo que el Frente Amplio debe aprender de su historia y lograr contarla ellos mismos, porque hoy día el que está vendiendo libros sobre nuestra historia es una persona de derecha. Estamos todos comprando el libro, de hecho, dejemos de comprarlo, quizás compartamos el libro y escribamos más, quizás. Yo creo que en eso nos falta también ir como concibiendo nuestra historia desde múltiples voces que yo creo que también van uniéndose en un mundo común. Al estar el Lucho Briceño aquí en las cámaras, es inevitable pensar en el video del presidente Boric. Yo creo que el Frente Amplio es jóvenes de todas las generaciones, en el sentido de las personas que quieren hacer un cambio en el mundo, que creen que la desigualdad no es algo que está dado, que la acumulación del poder y la riqueza genera una distorsión en la democracia y que eso es algo que nos hace mal como país. Y por lo tanto yo diría que además de hablarle a los jóvenes,
hoy día los jóvenes tienen muchas contradicciones en sí mismos, y cuando uno ve las jóvenes mujeres o los jóvenes hombres en el mundo también tienen que ver con distintos avances y por qué el feminismo sintió unas bases o sentó unas bases. Y quizás, claro, lo estoy diciendo muy ampliamente, pero creo que tenemos que hablarle a todas esas contradicciones generacionales, de clase, de miedos. Creo que también en el momento de los avances de la ultraderecha, donde se plantan sobre el miedo de las personas, sobre el mismo sistema neoliberal, diciendo yo lo voy a resolver con aún más mercado, y logran calar en algo. Bueno, preguntémonos cómo logramos calar en esos dolores en vez de quedarnos en nuestras propias trincheras e ideas. Mira, yo coincido que hay una tendencia a sobrevalorar el tema generacional cuando se hace el análisis de la mirada al Frente Amplio. Porque todos los movimientos, todos los partidos han sido generacionales en su inicio. En algún momento, claro, son hijos de su época, digamos. Claro. Entonces, cuando tú miras el Partido Socialista claro. y miras quiénes son los que lo fundaron en 1933 o antes, porque el socialismo chileno es más viejo, pero era gente de más o menos la misma generación. Eugenio Mate, Eugenio González, un poco más joven, Marmaduke Grohe, un poco mayor, pero de los fundadores eran básicamente de una generación. Mira tú la Democracia Cristiana. Bien. La Falange fue una generación. Sí, claro. Y esa generación dio origen al Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que en eso sí lo importante es que seamos capaces de entender que no podemos, y la pregunta, de hecho ayer lo hablábamos con una compañera del Frente Amplio Uruguayo y con Constanza Schonhaut en una conversación, porque justo como estamos en el Democracia Siempre, que igual a todos nos tiene el corazón muy contento de al fin poder estar articulando una mirada un poco menos isleña desde este país sobre los desafíos que tenemos como mundo hoy día. De también la pregunta por el poder es algo interesante ver, y en eso yo creo que también se ha achacado harto, por ejemplo, al Frente Amplio, algunas otras generaciones, de que en el fondo nosotros no los hubiésemos dejado de existir. Yo creo que los que estaban antes no dejaron de existir algunas generaciones, y que nosotros vinimos, como dijo nuestra candidata presidencial, que nos pareció muy bonito el sábado, en nuestro aniversario, dijo: el Frente Amplio vino a chasconear la política de izquierda en Chile. Sí. Y yo creo que eso es cierto. En algún sentido hay ciertos conceptos, desde el feminismo, desde la idea más interseccional de abordar la política, de ver cómo en un mundo globalizado la raza, la clase, pero también muchos otros factores, desde también lo que ha significado el modelo extractivista radical que nos tiene hoy día con una crisis climática global, nos obliga a pensar desde otros lugares. Y eso me parece que también es bien interesante destacar para que también seamos capaces de tener la apertura como generación, y en eso claramente me hago cargo de la mía, de ser humildes en reconocer la trayectoria para poder construir algo mucho mejor, pero también ser lo suficientemente desprendidos del poder para que las nuevas generaciones sientan que este también va a ser su partido. Y en eso la formación es muy importante también. Es muy importante. Bueno, vamos al área chica. Chita. Vas a hacer un ping-pong. No, quería... yo creo que ya se le daba harta vuelta al tema de las primarias. Han salido un montón de textos interesantes. Hay una carta tuya, hay opiniones de distintos miembros de la dirección del Frente Amplio, hay analistas externos que han... Entonces, yo no estoy por darle demasiada vuelta ya. Quisiera situarme más en lo que es la campaña hoy día, la candidatura de Janet Jara, y cómo estás viendo las perspectivas hacia adelante.
Bueno, para no omitir la introducción, yo creo que la conclusión final a la que hemos ido arribando como partido a través de estas distintas cartas, pero también a través del Comité Central, que es nuestro órgano soberano para poder dar estas discusiones, es que esta es una dura derrota electoral, pero en ningún caso es una derrota de nuestro proyecto político. Y creo que eso es importante porque hay muchos, hace mucho tiempo, que quieren que el Frente Amplio deje de existir por todo lo que ha provocado, porque hoy día tiene al presidente más joven en nuestra historia, porque tiene al político mejor evaluado, porque tiene un diputado que salió tercera mayoría después de haber sido arrastrado y porque interpretamos en distintos territorios a lo largo de nuestro país con nuestros concejales, nuestros cores, nuestros alcaldes y alcaldesas, una forma de tratar de hacer política desde nuestros principios, sobre todo, más que sobre la gestión. Perdón simplemente. Que te interrumpa, y donde la paridad de género, la fuerza de la igualdad social entre hombres y mujeres, es una realidad. Así es. Eso es una cosa que los otros partidos no pueden exhibirlo. Y creo que es muy importante, en este mismo sentido del chasconeo, yo creo que el Frente Amplio, y lo hemos hablado harto respecto, por ejemplo, al concepto de que este gobierno era un gobierno feminista, porque para nosotros es imposible pensar una izquierda de nuestro tiempo sin que esté el feminismo como un factor político fundamental. Sin duda. Y eso no estaba claro en la izquierda hace poquito. No, para nada. Y creo que hoy día está mucho más claro, y eso es una buena noticia. Pero yo creo que lo bonito del proceso es que esta era una primaria, no era la gran batalla de noviembre. Y por lo tanto creo que logramos realmente provocar una campaña que fue atractiva, que logró convocar, que hoy día necesitamos salir a hablar con mayor cantidad de personas que no han participado de estas elecciones. El voto obligatorio supone también un esfuerzo mucho mayor por llegar a quienes están muy desafectados de la política y donde además tenemos una disparidad de poder y de recursos importante. Y creo que ahí también hay varias preguntas que vamos a tener que ir resolviendo. Lo primero es lograr tener una coalición para el futuro. Yo creo que seguir desagregados e ir uniéndonos en función de coyuntura es una buena forma de ir construyendo unidad, pero es insuficiente. Y por lo tanto nosotros ya hemos planteado varias veces que tenemos que pensar en una coalición unitaria del progresismo de cara a lo que viene. El lograr tener un congreso de mayoría es un asunto, yo creo, casi de vida o muerte, porque si en el fondo logran tener una mayoría de 4/7, que es lo que eventualmente nos dicen si es que no vamos juntos, el nivel de retroceso que puede haber en avances súper concretos en nuestro país es brutal. Y el lograr hacer que la campaña se transforme en una campaña con la sociedad. Yo creo que eso también es muy importante. Si solo la vamos a discutir en torno al mercurio y el temor que puede haber sobre el comunismo, además de no conocer la historia del comunismo chileno, es también una forma muy elitaria de abordar una discusión que tiene que ser profundamente popular. Y por lo tanto yo creo que ahí hay muchas razones para estar de alguna forma esperanzado. Tenemos una muy buena candidata que también ha tenido la capacidad de ir construyendo mayorías con mundos diversos, y ahí ojalá la democracia cristiana, como hablabas tú, y que nos hemos encontrado al final hace tanto tiempo en distintos espacios, pueda estar en un espacio como ese. La izquierda quizás que está más fuera del Parlamento hoy día pueda sentirse también en casa acá, y eso va a requerir muchos esfuerzos porque todos tenemos que hacer esfuerzos cuando hay procesos de unidad, pero creo que es lo que hay que hacer. Sí, me parece muy importante lo último todo lo que has dicho, pero subrayo lo último, porque yo creo que nosotros no podemos cerrarnos solo a la izquierda de partidos. Creo que hay una izquierda, llamémosla extraparlamentaria hoy día, y que es importante, ¿no? Porque ahí hay un montón de gente que estuvo en la lista del pueblo, por ejemplo, en los procesos constitucionales. Está un gobernador en Valparaíso que fue el que armó Modatima por el tema del agua. En fin, yo creo que todo eso es parte, obviamente, de nuestra izquierda, y debe ser parte de este gran movimiento, y espero que ellos quieran, porque a veces las dificultades no las ponemos nosotros, sino que vienen de una
manera de mirar las cosas que yo creo que es equivocada. Vivimos un momento muy particular en el mundo, hay una resurgencia de una derecha extrema, autoritaria, algunos la llaman neofascista, postfascista, parafascista, lo que tú quieras, pero hacen un símil con lo que fueron los años 30 del siglo pasado, no sé si correctamente o no, no lo he pensado, pero está claro que lo que nos estamos jugando aquí es la suerte de la democracia como sistema de convivencia. Y esto coincide con la importante cumbre que ha habido en Chile de 5 jefes de Estado, que terminó ayer o hoy, y al mismo tiempo de este foro internacional sobre democracia, y de algo que ha sido ignorado por la prensa de hoy, que es que hay un número muy importante de jefes de Estado que se han plegado a esta iniciativa. Sí. Está la presidenta de México, está el primer ministro de Gran Bretaña, está el primer ministro de Australia, de Canadá, de Sudáfrica. En fin, entonces se va armando una cosa que es bien potente y que es una línea divisoria hoy día. Entonces esa izquierda que a veces quiere ser más ideológica, quiere ser más pegada a lo que son los pilares que tuvieron mucha fuerza en el pasado, esa izquierda tiene que entender, es deseable que entienda, que aquí lo que separa hoy día es esa línea, la línea de la democracia, y democracia quiere decir en su sentido más amplio derechos de las personas, derechos individuales, y los avances, como han sido los avances que ha generado el feminismo. En fin, yo creo que son muchos los aspectos de nuestra vida que cambiarían, que están en riesgo hoy día. Y a eso creo que hay que convocar a la gente. Ojalá que tengamos éxito en hacerlo. Yo coincido contigo, yo creo que Janet es una gran candidata, con una inteligencia emocional y una capacidad de moverse en los grises, ¿no? A mí me impresiona mucho eso, y muy unitaria. Yo creo que tenemos una buena bandera ahí con ella. Sí, que interesante lo que dices también respecto a los desafíos. Yo creo que muchas veces lo decimos, también respecto al peligro que supone la ultraderecha, pero también a las posibilidades que tenemos desde el progresismo de hoy día otorgar un mejor gobierno para Chile. Creo que también tenemos que aprender a hablar más desde la esperanza, quizás a rato, a que hay un peligro muy grande, pero que la salida tenemos que revelarnos a que no sea solo el miedo. Y en eso, por eso también me parece tan relevante la cumbre de democracia, siempre, porque se plantea desde un lugar que, con todos los peligros que conlleva, el resto te señala, bueno, entonces el camino es el inmovilismo, al revés. Acá hay una posición en la que se entiende tenemos que ir construyendo, no desde la ingenuidad, pero sí con mucha claridad y mucha fuerza, que estamos los demócratas y que vamos a darle cara, en el fondo, a quienes están retrocediendo en derechos, pero que además están poniendo en riesgo ciertos conceptos básicos con estas uniones que tienen también con las personas que tienen más poder que un país, que es lo que está pasando con los mega, super extra ricos, porque ya ni siquiera se les puede decir súper ricos. Así es. Y esa pregunta por el poder, por la democracia, por nuestra democracia actual, también es interesante. O sea, hoy día debiésemos, a raíz de la discusión sobre el voto obligatorio o sobre la necesidad que tenemos sobre las reformas políticas, que al final solo se trata de uno mismo, ¿por qué quizás no empezamos a preguntarnos más sobre cuáles son los conceptos de Estado, de soberanía, del mundo global, del multilateralismo? O sea, hay muchas cosas que hoy día estamos en un momento de inflexión, como dices tú. Y en eso yo creo que más que simplemente pedirle al resto que sea razonable, ojalá que logremos empezar a ser
las bases para poder tener un espacio común político que nos permita tomar definiciones ya. O sea, no simplemente llegar desde nuestras subjetividades, sino ser capaces de generar una síntesis. Bueno, te cuento a propósito de algo que señalabas tú de la democracia cristiana, que el portal socialista publicó hoy día una columna de un destacado dirigente social que luchó contra la dictadura, Rodolfo Seguiel. Ah, mira. Es una bonita columna. La vamos a leer. En que no toma partido, pero toma partido. Es bien interesante. Bueno, hemos tenido a la presidenta del ya Frente se nos Amplio. Acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo porque Qué llevamos rápido. ¿cuánto, José Luis? Llevamos 37 minutos. Eso es más o menos lo que duran pasé muy bien. nuestros programas. Bueno, espero que lo pases mejor con este regalo que te voy a hacer. Un regalo. Para que nunca se te olvide la plataforma, el portal socialista. Sí. Vamos a tomar el café de las mañanas. El café de las mañanas. Bueno, muy agradecido. Yo sé que tú tienes muy poco tiempo y valoramos enormemente que hayas dedicado estos 37, 38 minutos a esta conversación con el portal. Para mí es un honor, Jorge, poder militar en el mismo partido que tú, el poder haber aprendido de tu experiencia, de tus preguntas, de que tienes una generosidad muy grande para construir, y ojalá podamos estar también como partido a la altura de este tremendo militante. Vamos a estar, estoy seguro que vamos a estar. Yo modestamente trato de hacer lo que pueda y yo encuentro que siento que es una gracia que yo siento la vocación de seguir militando sí. En el sentido real de las cosas. Palabra. O sea, a mí me gusta ir a los volanteos, trato de ir a las asambleas, no siempre puedo, porque ya hace mucho frío en la noche de repente, pero siempre trato de estar ahí. Así lo sabemos. Y eso me hace feliz, son momentos de felicidad para mí. Me alegro mucho. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo cinematografista. Chao, chao.